¡Llegaron los 40! Y aunque nos trajeron las mañanas más cansadas, hicieron las letras más chiquitas y las arrugas un poquito más marcadas, nos vuelven cada vez más orgullosas de nosotras. Porque desde acá, la vida sabe mucho más rico, aunque la maridemos correpan. Hoy las canas nos preocupan menos. Buscamos más risas que razones. Seguimos persiguiendo sueños y bailando con tacones. Nos importa más con quién nos despertamos que con quién nos acostamos. Y el vale más sola que mal acompañada ya no es consuelo sino mantra. Porque aprendimos que el amor real está frente al espejo. Cuarentona que se respeta sabe bien que se vale romperse. Que está bien equivocarse. Y que lo que digan los demás siempre es lo de menos. Bienvenidas a esta cuarta temporada llena de sorpresas y todavía más superpoderes para conquistar al mundo juntas desde Cuarentonas Power. Para paz mental de todos, tendemos a creer que las cosas que se repiten desde hace mucho son siempre correctas. Como seres de costumbres, perpetuamos miles de comportamientos que nos parecen muy normales, hasta que al salir del nido nos topamos con que no es normal desayunar con Coca-Cola ni arrullarse con la tele. Sin duda, la familia define mucho de lo que somos, pero aunque bien dicen que es de sabios cambiar de opinión, confrontarse con las realidades familiares y atreverse a romper patrones es todo menos fácil. Hoy tenemos por acá a una cuarentona que desde muy temprano se enfrentó a retos en casa que la llevaron por un camino largo a romper con todos los patrones para dejar de cargar con dolores ajenos y escuchar a su instinto para encontrar lo que verdaderamente la define. Cuarentonas de la vida y del amor, bienvenidas, este es su podcast favorito de todos los universos. Somos Andrea Sordo y Mariana Fernández. Prepárense porque sabemos bien que en este episodio se van a mover hartas fibras, así es que recomendamos ampliamente vayan por un cervezco al refri y tomen posiciones porque ya está por acá una cuarentona chingoncísima que sabe muy bien cómo alejarse de lo negativo para agarrar lo positivo y potenciarlo al infinito. Por favor, denle la bienvenida a Wandy. Bienvenida, Wandy, mil gracias por venir a Cuarentonas a compartirnos algo que sabemos que no es tan fácil de hablar y es ese cachito de tu historia que nos urge empezar a escuchar porque verdaderamente es increíble. Y lo que podemos decir creo que se quedará cortito, así que mejor empieza tú y cuéntanos. Eres una Wandy bien chiquita que todavía juega a las muñecas y muy, muy temprano te cae de golpe una nueva realidad. Pues así es. Bueno, primero, es la primera vez que muchos van a escuchar estas verdades. Okay. Habrá mucha gente que lo sabe, que lo escuchó, que se rumora. Que hay el chisme. Que lo intuyen. El chisme, que por ahí se escuchó. Pero es la primera vez que realmente lo voy a decir, ¿no? De viva voz. Sí, es algo muy fuerte. Okay. Y muchas gracias de verdad por confiar en Cuarentonas, por tenernos como ese espacio seguro y porque sin duda sabes que tu historia puede ayudar a muchísimas personas que hayan pasado o que estén pasando por esto. Tal cual. Así es. Pues nada, decías una niña que todavía jugaba con muñecas, sí, a los 10 años. Pues yo acababa de regresar de un campamento de verano, nunca me había ido a un campamento de verano, regresé y de repente se escuchó un ruido en la casa, ¿no? Salgo corriendo, algo dentro de mí me dijo, está pasando algo, ve a buscar a tu papá. Entonces salgo corriendo a buscarlo, él estaba en un cuarto abajo y me bloquean la entrada, ¿no? No puedes entrar, llévensela a tomar un helado. Y la sacan de la casa y ya me lleva la nana a tomar un helado. Regreso, ya empiezan como que a pasar cosas en la casa, ¿no? Que si una patrulla, una ambulancia. Movimientos raros, y ya me dicen, ¿sabes qué? Tu papá murió. Y bueno, la versión oficial en ese entonces es, le dio un infarto. Pues yo tenía 10 años, no entiendes, no sabes, ¿no? ¿Cómo sientes eso? O sea, porque claramente chiquito no... A lo mejor no tienes esa capacidad de raciocinio, de como hilar todos los procesos, pero oigo algo raro, me bloquean la entrada, me sacan de la escena, literal, me dicen, vete a tomar un helado, sintiendo que eso era divertido porque eres niño y entonces un helado te va a emocionar. Pero internamente no estás emocionado y llegas a tu casa, ves movimientos que no estás acostumbrado, pero de chiquito sabes que si hay patrulla, hay algo grave. No, que si hay ambulancia, no está padre. O sea, ¿cómo lo vives tú a esos poquititos años? Decir, no me mientan. ¿Qué pasa, no? Algo en mí decía, algo en mí lo sabía. Sí, había internamente, yo siempre he sido muy intuitiva
Y yo siento que todos somos intuitivos, nada más que nos bloqueamos, ¿no? Con tanto ruido que hay. Entonces, había algo que me decía, no está pasando algo, no es lo que te están diciendo, pero pues tienes 10 años y llévensela al McDonald's, llévensela por un helado, ¿no? Tratando de bloquear todo. Y también esta parte que creen que como niños no tenemos capacidad de entender las cosas y los niños son más inteligentes de lo que... Sí, de lo que pensamos. Así es, porque uno no entiende la muerte como eso doloroso, egoísta como niño, sino pues ¿cuándo voy a volver a ver a esa persona? ¿No? Y hoy que tengo hijos, mi niño de 5 años sí me llega a preguntar, oye, ¿cuándo va a volver a venir la tía? O ¿cuándo voy a volver a ver al lobo, a su perro? ¿No? Entonces sí se lo preguntan, pero no con tristeza. Sí, no, como, no. Tienen otra percepción. Que desde ahí yo, bueno, con los años, la experiencia, leer, tampoco soy súper letrada y estudiosa del tema, pero pues sí me he metido a veces a investigar y todo. Pues sí, el concepto de muerte ha cambiado muchísimo en mí y ya no la tomo como la mayoría de las personas por cultura, por religión, por lo que sea, se toman, ¿no? Pues entonces ya, ¿no? 10 años, te dicen que murió del corazón, las cosas en la casa cambian, o sea, la verdad es que ahí el que se queda al frente de la familia es mi hermano mayor, a los 22 años. Ok, pues todavía pero morrito. Súper joven. O sea, pero ¿tú fuiste pilón? Yo fui pilón. Porque tú tenías 10 y tu hermano que se hace cargo de la familia 22. Hay 12 años de diferencia entre ustedes. Sí. Y el de en medio 9 me lleva. Ok. Entonces sí, yo fui pilón, era una gastritis. Me llamaba gastritis. Exacto. Y mi hermano mayor se queda al frente de la familia. Estábamos en una situación económica acomodada. Sin embargo, no era real esa situación. O sea, había muchas cuentas por pagar, había muchos temas económicos que había que hacerles frente y pues las cosas se manejaron lo mejor que se pudo con lo que se tenía, ¿no? Esa frase yo me la después de mucho analizar mi vida, llegué al punto de se hizo lo mejor que se pudo con lo que se tenía. Sí. ¿No? Y pues nada, él se queda al frente, le empieza a ir increíblemente bien, empieza a hacer muchísimo dinero, antrero, restaurantes, le empieza a ir muy, muy bien, cosa que empieza a generar mucho envidia en gente mayor que no era capaz de producir lo que él producía. Claro. Entonces empiezan a ver. Este chavito se quedó con lo del papá y quién sabe qué estará haciendo. Ni siquiera, porque mi papá, la historia, que para que todos como que entendamos nuestro presente, siempre hay que tratar de rascarle lo más que se pueda al pasado, porque nuestra historia nos dice mucho y nos va a prevenir de muchas cosas y vamos a poder tomar decisiones con conocimiento de causa, ¿no? O sea, no a lo güey. Entonces, mi papá quedó huérfano a los 12 años. Bueno, a su papá lo envenenan y a su mamá muere de tuberculosis, no tenía dinero ni para el sepelio. Tiene 2 angelitos que lo vienen como a apadrinar, yo digo. Uno lo ayuda a pagar el sepelio y así, y el otro lo empuja a que estudie una carrera donde pues terminó 2 carreras, becado por el fútbol americano y terminó siendo senador. Okay. Empezando sin un peso y terminó con una casa en una de las mejores colonias de México, un departamento en Acapulco, una acción en el club Shalala. ¿Sí? Pues digo, de nada logró grandes cosas. Claro. Y tuvo sus 2 ángeles. Y cuando uno analiza también la historia de mi hermano, se vuelve a repetir. Queda huérfano de papá, ¿no? Empieza a hacer dinero desde muy chico, empieza a salir adelante, a brillar, a tener éxito, y se hace cargo de una familia que, pues, en vez de ser el hijo, empieza a ser el papá, ¿no? Entonces hay roles mezclados. Sí, como suele pasar en la mayoría de las familias. En todas. Bueno, ahí yo, llego a los 15 años, ¿no? Porque no decidieron que esa era una buena edad para decir la verdad. Aunque yo en el fondo de mi corazón ya lo sabía, tuve una terapeuta que me decía, en el fondo de tu corazón donde no puedes mentir, donde sabes la verdad verdadera, esa. Y sí es cierto, tenemos algo en el fondo del corazón que sabemos cuando las cosas son y qué son. Ya si nos queremos hacer mensos y contar historias y pues cada quien.
Entonces ya reunión familiar, terapia. Para esto desde siempre yo terapeutas y soy feliz. A mí me encanta todo tipo de terapias. Es más, hasta tarot terapéutico, biomagnetismo, ya le entro a todo. Me encanta. Pero siempre mi base, la verdad es que ahí sí, siempre es mi religión. O sea, Dios. Para mí Dios siempre me ha regido. Por eso es que tampoco me clavo tanto en una rama de estas nuevas, porque sí llegan a moverme eso, ¿no? Y ahorita que me estabas preguntando cómo lo tomaste, me acordé de un momento con mi mamá que estábamos, que llegan a la policía y todo el show, y lo único que hace ella es ponerse a rezar, y llega el Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y me lo repitió, y de niña eso se me quedó. Ahorita que lo dijiste me acordé. Dije, sí, es cierto. O sea, es tu voluntad. Pues nada, a los 15 años familiar. Me dicen, tenemos que decirte la verdad. Y pues, ¿cuál era la verdad? Que no la tuvieron que decir ellos, la dije yo. Mi papá se suicidó. Entonces todos se quedan así, ¿cómo? ¿Siempre lo supiste? Pues sí, en el fondo de mi corazón yo lo sabía. No había algo que me lo decía, pero ahí empieza, pues, o sea, estás en los 15 años, la edad del drama, ¿no? Entonces, todos me mintieron. Fue un acto de egoísmo, de tiras al suelo, lloras, le cuentas a tus amigas, entonces tus amigas se trauman y entonces todos se trauman alrededor y se hace más grande. Se hace más grande, ¿no? Que no es nada, o sea, no se debe tomar a la ligera, no. No, por supuesto. Pero es muy difícil, es un tema... Sigue siendo muy tabú. Ajá, todo el mundo lo oculta. Sin embargo, cuando le pasa a alguien y uno se entera de alguien que lo acaba de empezar a vivir, brinca para querer ayudar. Claro. Entonces es curioso porque como que no se sepa, pero a la vez a los que les ha pasado quieren ayudar, quieren decir, quieren confortar, reconfortar. Es que de por sí, la muerte es un tema tabú, ¿no? O sea, de la muerte no queremos hablar. No. Sabemos que vamos a morirnos todos, pero no nos gusta hablar de la muerte. Y hablar de la muerte buscada, infringida, exacto. O sea, hablar de suicidio. También. Hablar del suicidio es como, ¿por qué no era feliz? ¿No éramos suficiente como familia? Exacto. ¿Qué pasaba alrededor que no me di cuenta? Es que esas cuestiones, uno se empieza a cuestionar todo, digo yo a los 10 años que me iba a cuestionar. Pero sí, uno se empieza a cuestionar y algo que yo pues, aprendí en todas las terapias es que cuando la persona tomó la decisión, lo va a hacer. Así te pares de cabeza, así le traigas al Dalai Lama, así le enseñes, se saque la lotería, porque muchas veces también el dinero ahí entra, ¿no? Sí. Pero también la parte fisiológica, que traigan un desajuste. Yo tengo, no tengo ningún estudio que lo sustente, pero no he estudiado el tema. Yo estoy convencida de que el suicidio es forzosamente algo químico, porque va contra el instinto de supervivencia, que es el más fuerte. Entonces, creo que debe de haber un desbalance, sí o sí, para que te atrevas a hacerlo. O sea, para que te atrevas a ir en contra de ese instinto de supervivencia. 100%, porque sí, mi papá sufría de depresiones, o sea, como que, ojo, por eso digo, conozcan su historia, conozcan qué hay detrás y qué movió a qué. Sí, si hay depresión, si hay consumo de pastillas para antidepresivos, para dormir, para despertar, para ¿no? Sí. Pues nada, tienes que conocer tu historia, ¿no? Ya una vez que te dijeron y bueno, ya todos sabemos, ¿seguía como satanizándose el tema del suicidio o ya se hablaba? No, veladísimo. O sea, bueno, ya le dijimos la verdad y ya tan. Y ya no volvemos a hablar del tema. No, cosa que yo siento que no está, o sea, aquí vamos a poner bien o mal, ¿no? Que no es lo más, pues que no es lo más cómodo y más en esas generaciones anteriores, ¿no? Como que hoy en día creo que los chavos incluso están revolucionando y están tomando sus propios caminos, decisiones y toman esos temas mucho más, no te puedo decir natural, pero no tan escandaloso, ¿no? Temas que antes nos escandalizaban, pues hoy la juventud ya lo toma muy fácil, no es tan complicado, al contrario, ¿por qué no me dijiste para yo saber? Porque entonces yo también traigo algo de eso y... Claro. Y justo eso iba, ¿qué cambió en ti
de esos 10 años en los que te dicen una historia que tú sabías que era otra, que poco a poco fuiste hilando, porque a los 10 años a lo mejor ni siquiera sabías que era el suicidio. A los 15, donde tú dices, ok, ya se habló, ¿qué cambió en ti? ¿Por qué era importante para ti o qué reveló esa historia familiar en ti para tus futuras decisiones? Yo creo que al principio no ayuda, o sea, te victimizas, ¿no? Uh-huh. Pobre de mí, a mí me pasó. Y caes en eso. Yo creo que es la respuesta más natural del ser humano de dejarte ir. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Pero ya después con la vida, las experiencias y todo, al contrario, digo, gracias a eso hoy soy quien soy y después a otro trancazo que me pasa, pues estoy en donde estoy, ¿no? Entonces, pero no en ese momento, o sea, en ese momento no reaccioné así de ahora en adelante seré, no, te haces la víctima, o sea, te sientes vulnerada, te sientes menos, te sientes, o sea, sí te pega anímicamente. En tus relaciones de pareja, para noviazgos, para después casarte, o sea, todo eso, ¿crees que fue algo que te costó platicarlo, te costó decirlo o preferías, pues mi papá no está, ya trascendió, mejor ni digo? Pues como les dije, mucha gente que escucha esto no lo sabía o lo intuía uh-huh. o lo llegó a escuchar. No iba por la vida yo con la bandera de ay, mi papá se suicidó. No, seguía siendo un secreto y sí, como dices, con parejas no era mi carta de presentación. Uh-huh. Se daba la plática del mucho más adelante cuando ya había cierta confianza, ¿no? Porque sí era, todavía era... Sí, es como que vergonzoso, siento, ¿no? Como que te da pena decir y además, pues, pena... ¿Cómo decía mi abuelita? Pena robar y que te cachen. No, te da pena dar pena y... Te da pena dar pena y te da pena... Yo creo que igual va por esto que decían hace rato de... es que si digo que... Entonces es que significa que yo no era suficiente para... O que no me quería lo suficiente para... O sea, está lleno de muchas ideas súper erróneas. Creo que desde todos los lados, desde lo social, desde la religión, o sea, como desde todos los lados está el suicidio, es así como... lo peor que puede suceder en el mundo, ¿no? Que para mí son, tú decías, ok, sí hay un desbalance químico que hay en el cuerpo, sí, 100%, y también es la falta de esperanza, o sea, ya la desesperanza total, ya no tienes ni una luz de esperanza en nada. Tienes que llegar a ese punto. Para llegar a ese punto, sí, realmente tienes que no verle sentido a nada. Entonces... O sea, sí, y para hacerlo tienes que tener mucho valor. Mucho valor, sí, porque también dicen que es de cobardes. Yo digo que al contrario, ¿no? Al contrario. A mí no se me hace nada de cobardes. Nada, al contrario, a ver. Sí, a ver. ¿No? ¿En algún momento te da miedo que no? O sea, dicen... Pues a la gente que le va bien, siempre le va bien y se junta de gente que le vaya bien, ¿no? O sea, como que te dicen, eres esa suma de las personas con las que te juntas y entonces estás como muy acostumbrado que si al papá le fue bien, a los hijos les va bien. Si en tu caso era, bueno, vienen de una historia de tu papá de autoconstruirse él solito y dices, bueno, pues sí, mi hermano se empieza a construir. Pero te da miedo que se repita esta historia, no te da miedo, dices, eso aquí no vuelve a pasar. O sea, ¿cómo lo tomas? O dices, vamos a seguir sus pasos. Ajá, ¿dónde lo pones? ¿Qué haces con eso? Ajá. Sí, ¿Dónde lo acomodas? Sí. Bueno, primero hay que entender que yo vengo de una educación súper tradicional, donde pues llego a un punto a cierta edad en que empiezo a ver que todas mis amigas empiezan a casar, a tener hijos. Entonces, pues mi siguiente paso era casarme, tener hijos, ser ama de casa, ¿no? Y era lo que yo más quería y creía yo que era lo que más quería, ¿no? Me compré súper bien la historia. Camioneta, perro, perico. Increíble, ¿no? La mejor ama de casa. Pero empieza a pasar el tiempo. Uno no lo decide, la vida te lo va poniendo. Entonces me empieza a ir muy bien profesionalmente. O sea, empiezo a crecer mucho, rápido. Estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, con las herramientas correctas. O sea, me acuerdo que me volví regional porque era la que tenía visa y hablaba inglés. Y vámonos, pasaste en un año de ser super junior, subir la primera campaña de la aerolínea de bajo costo. 11,000 palabras en Google, ahí hasta las 1,000.
para después hacer mi primer viaje a Miami, viaje con portafolio y todo. Viaje ejecutivísimo. La fregona, la ejecutiva. O sea, soy una mujer de negocios. Sí. Entonces ya te empiezas a contar, pues, te lo empiezas a creer y sí, y te empieza a ir bien. Pero empiezas a construir nuevas historias y te empiezas a contar nuevas historias, ¿no? Y ya ese. Pero era una familia exitosa. O sea, su papá fue muy exitoso, su hermano es muy exitoso. Sí, pero pues era un completo patriarcado, ¿no? Eran los hombres, eran los que hacían el dinero. Las mujeres eran amas de casa. Sí, dedícate a eso. Buen cuerpo, cutis perfecto. Muy así, ¿no? Y me empieza a mí a ir bien. Y digo, oye, quizá no era la onda por donde yo pensé, donde siempre me habían dicho que me tocaba, ¿no? Y lo empiezo a disfrutar muchísimo. Y me empiezo a clavar y me empiezo a volver workaholic, así de llegar y seguir trabajando. Porque empiezo a ver que mi trabajo tiene fruto, me empieza a ir muy bien. Entonces yo empiezo a destacar y empiezo desde muy chiquita a crecer y me la empiezo a creer, la verdad. O sea, llega un punto en que se libera una posición muy alta de una asociación muy importante de Internet y yo me postulo. Y todo el mundo así de un escuincla. Pero me dijeron, qué pantalón, o sea, qué valor, qué bueno. Y yo, pues, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces, pues sí, así fue como que evolucionando. No es que yo tomara la decisión, sino que la vida me fue poniendo. Yo siento que muchas veces cuando las cosas son fluyes. O sea, y así todo empezó a fluir, empezó a ir. Mi mamá se volvió a casar, se va a vivir fuera a Estados Unidos. ¿Cómo sientes la nueva relación de tu mamá? ¿Nunca sentiste que había una traición? O sea, yo sé que pasaron muchos años. No, para mí fue un peso que se me fue. O sea, yo cargaba con mi mamá. Entonces, cuando se casa es como un... Ay, bendito. Claro, porque para ti era una responsabilidad. Además, o sea, tú te quedaste como hija chiquita creciendo con ella y ya no querías verla sola, ¿no? No, y ojo, las familias de antes, o sea, mi mamá viene de una familia de 7 mujeres, un hombre, donde no la más chica, pero bueno, siempre una se quedaba a cuidar a los papás, ¿no? Entonces, pues yo estaba un poquito con ese rollo, ¿no? De, pues, ahí tengo que estar. Pero a la vez yo tenía muy arraigada la idea de tener hijos, casarme, tener hijos. Entonces sí, de repente entraba en conflicto. Pues nada, ya cada quien empieza a hacer sus cosas, a vivir su vida. A mi hermano mayor le empieza a ir mal, empieza a tener temas físicos, le operan de la columna, empieza a tener desbalances químicos, empieza a tener depresiones también. Se divorcia, no puede ver a sus hijos 8 años. Sí, un calvario, ya saben, ir a las visitas al juzgado y... en esos rollos que no sé para qué, pero bueno, terminas ahí, ¿no? Y pues, sorpresa, llega un día en que irónicamente íbamos a ir a ver una obra de teatro que se llama A Vivir. Ajá. Yo tenía boletos para todos. Nunca compro cosas con anticipación, se me ceban. Entonces, pues ese día compré con anticipación porque tenía muchas ganas de ir a ver esa obra. Se cae el plan, no termino yendo con mi hermano, su novia en ese entonces y así. Termino yendo con mi novio y su hermana y su esposo. Y pues nada, lo que es la vida. En lo que estoy viendo una obra de teatro que se trata de A Vivir, de cómo todos somos suicidas de closet, que es una maravilla, Odín Dupeirón. Sí, la verdad está... Mi hermano se suicida, ¿no? Entonces... también algo en el fondo de mi corazón me lo dijo. Había algo. Al otro día yo le hablaba, no me contesta. Llego al departamento. Me acuerdo que todavía fui a mi clase de box en la mañana. Buenísimo. Todo lo que me fue pasando en la vida me fue armando para llegar a los distintos puntos a los que llegué. Claro. Porque antes de eso hice un programa que se llama 54D, que... la verdad es que sí te hacen fuerte mentalmente, o sea, te llenas. Después estuve en box, o sea, como que empiezas a fortalecerte, pero la vida me lo fue poniendo enfrente. Y siempre por algo, ¿no? Pues dicen que no hay coincidencias. No hay coincidencias, te van armando, te vas creando tus armaduras para lo que viene. Entonces me acuerdo que salí de mi clase de box y ya manejé, llegué al departamento, ábranme, o sea, y ya. Pues me lo encuentro, ¿no? La primera reacción que uno tiene es ¿por qué no pude hacer nada, no? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no pude? A ver, había señales y uno empieza a buscar el Instagram,
y empiezas a darte cuenta que había señales, pero no las viste, pero aunque las hubieras visto después que lo analizas, que vas a terapia, que no podías haber hecho nada, ¿no? Iba a pasar. ¿Y ahora qué sacas de ahí, no? ¿Para qué te pasó esto? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo que se repite, no? ¿Qué edad tenías cuando tu hermano toma esta decisión? Como 9 años menos de ahorita. Ok. 30 y tantos. Pero es como 20 años después. 20 altos. 20 y tantos. Casi 20 años después que tu Claro. papá. Y al final, y ojo, él el que encuentra a mi papá es él. Entonces, nadie más que él sabe el dolor que se siente, ¿no? Y luego tú lo encuentras. Entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a comprarse la historia. Y empieza, sí. ¿Y cómo colocas eso 20 años después de decir, volvió a pasar? Es que ya, aquí lo que ya no se vale es que yo no sabía. O sea, ya hay miles de herramientas, que sí la constelación, pero yo me empecé a llenar. Cuando pasa lo de mi hermano... Porque además tu hermano era como tu... O sea, Era como mi papá. Exacto, fue tu figura... Exacto. Fue mucho más doloroso O sea, que mi papá. Tú perdiste a 2 figuras paternas. 100%. Y siempre lo he dicho. Y después el esposo de mi mamá, cuando muere, también lo sentí como una figura paterna. Entonces digo, tuve 3 papás, pero en vez de verlo mal, tuve el privilegio de tener 3 papás. Qué fregón, ¿quién puede decir eso? O sea... Eso es lo que aprendí en la vida, como que a darle la vuelta a las cosas, ¿no? Sí, cómo acomodarlo. Sí. No sé, solito se me fue empezando a dar de esa forma, porque si no te vas para... Sí, no. Pues nada, pasa esto y yo empiezo a leer mucho de la muerte. Hay un libro que se llama El cielo existe, Truth of Heaven, The Truth of Heaven. Buenérrimo, donde te queda claro y donde empiezas a tener otra perspectiva de la muerte. O sea, ya están en un lugar tranquilos, en paz. Siguen aquí porque hay una cantidad de señales, de energía, se manifiestan impresionante. O sea, si estamos alerta, porque no estamos alertas, no tenemos prendido el chip, pero las manifestaciones son infinitas, ¿no? Y hay gente que tiene desarrollado eso y te puede ayudar. Pero aquí están. Es impresionante. Y a lo mejor estoy aquí porque querían que contara la historia, ¿no? Claro. De hecho, hasta pensé si debía de hacer algún tipo de consulta para ver si debía de hablar. Pero para bueno, ver si me daban permiso de soltar la sopa. Exacto. Pero no, lo hago porque también hay generaciones, o sea, están los hijos de mi hermano, que yo llevo más de 10 años sin verlos. Tienen que saber la historia. Claro. Porque tienen que entender lo que pasó para que si empiezan a haber señales, a ver, reacción, trabájale. Para que no se repita. Necesitas conocer tu pasado, porque si no lo vas a repetir. Hay muchas lealtades, ¿no? No soy experta en esto de las constelaciones, pero les dicen lealtades familiares que uno los hace inconscientes y pasa. Entonces, cuando pasa, dices, es que era la lealtad. No, a ver, ¿no? O sea, sí, pero no. Trabájalo, muévete. Para que no seas para tan que leal. No suceda. No, sí, porque esas llega un momento en no. la vida en que ya no le puedes echar la culpa de lo que te pasa a nadie más que a ti. O sea, ya no pueden ser tus papás, ya no pueden ser tu esposo, ya no pueden ser tus hijos. O sea, tú eres responsable de lo que te pasa, de a dónde vas, de absolutamente todo. Y ya no se vale decir, es que fue porque necesitas conocer todas estas cosas de antes para que el día que empiezas a verlo por ti sola, tener todo el marco de referencia, ¿no? Y ya tomar tus decisiones. Ya tú sabrás, ¿no? Porque sí, si llegan situaciones, o sea, sí, yo sé que soy una persona que tiendo que me puedo deprimir fácilmente. Pues, ¿qué crees? Lo primero que hago al despertarme es subirme a la bici. Sí. Pues y activar la endorfina y órale, y te sientes mal, súbete a la bici a ver cómo puedas, pero porque si te dejas te vas. Entonces ya si lo tienes claro, miedo de tú repetir esa historia? No, aunque sí lo llegué a analizar, o sea, como les digo, he tomado todo tipo de terapias y me encanta investigar y saber y conocer y sí llegó un punto con una de las terapeutas en la que yo me estaba empezando a contar la historia de que me tocaba a mí. Y hay un elemento... ¿Cómo, qué poder qué fuerte. ¿Qué poder tenemos de
de contarnos historias, para bien o para mal. De cargarnos lo que no nos corresponde porque nosotros pensamos en algún momento que sí nos corresponde. Y hay un elemento que para mí fue clave, que es una Biblia. Uh-huh. Esa Biblia estuvo con mi papá cuando pasó, esa Biblia estuvo con mi hermano cuando pasó, y esa Biblia ya tenía guardada yo. Y la tenía guardada. Entonces dije, no, me tengo que deshacer de esa Biblia. Uh-huh. Pero es una Biblia, entonces ¿qué hago? La quemo, la entierro y entonces el rollo católico. Y amigas, les hablo a mis incondicionales de, a ver, esta sí la cosa. ¿Cómo le hacemos, no? Ya cada quien pone su locura, ya sabes que cada quien echa lo que le corresponde. El compro usado. Sí. Yo me la llevo, yo la entierro, yo la quemo, yo le digo, yo le digo. Sí, total, no es mía, a mí no me va a castigar Diosito, ¿no? El chiste es que ya me deshice de la Biblia y sí fue un peso, o sea, sí era un símbolo, sí era un... Claro. Es como cuando estás en una carrera de relevos y pasas la estafeta. Ya. Así me la estaba comprando. Uh-huh. Entonces, por eso siempre yo soy muy analítica, muy en cuanto al actuar humano, ¿no? O sea, me gusta por qué lo está haciendo, qué está pasando, ¿no? Yo quería estudiar psicología, pero soy también algo aprensiva, entonces dije, no, me voy a ir con las historias de todos y no voy a solucionar nada, mejor no. Y qué bueno que no lo hice. Pero me gusta saber, me gusta investigar, me gusta estar al día. Oye, ¿y tu hermano, el del medio? El de en medio le tocó mucho, pues lo sobreprotegieron muchísimo. Después, pues nada, le tocó su camino. Cada quien tiene que desarrollarse a su ritmo y despertar a su ritmo y hacer la vida y hacer lo que mejor que puede. Hacer lo mejor que puedes con lo que tienes enfrente, sí. ¿No? ¿Qué crees que hubiera cambiado de tu historia? O sea, si tu papá y tu hermano estuvieran aquí, ¿qué Wendy serías? Ay, yo creo que yo estaría aquí a unas cuadras, en una casa con 8 hijos, sin hacer carrera. Si pones esas dos realidades, ¿cuál te gusta más? La mía. O sea, yo hoy me siento plena, me siento feliz. No tengo reproches a si lo hicieron. Es muy respetable. O sea, llega un punto en que ya no le ves sentido. No. ¿Tuviste que perdonar? Tuve que perdonar y tuve que perdonarme yo también. Con mi hermano fue más fácil porque yo viví con él mucho lo de su divorcio. O sea, yo lo acompañé yo. Y también yo con él viví mucho tuvo muchas complicaciones médicas. O sea, se rompe la columna, se tarda un año en volver a caminar. Le empieza a dar, en ese entonces empieza a escuchar de lo fibromialgia. Fibromialgia. Bueno, esa madre le dio. También empezó a dejar de producir cortisol. Ojo, el cortisol es la hormona de la vida. Es lo que te hace reaccionar. Entonces, él deja de producir cortisol, claro, 100%. Antes de terminar ahí, él sentía que se moría y no había dinero en ese entonces. Mi familia es así, ¿no? Hay mucho después, ya no hay. Pero siempre regresa. Yo tengo en el fondo de mi corazón, sé que siempre voy a tener y voy a poder subsistir y no me va a faltar para vivir. O sea, tú no tienes miedo a la escasez porque sabes que no te va a llegar, que más bien sabes que siempre puedes generar. Yo sé que tengo la capacidad de hacerlo y producirlo, por eso no le tengo miedo porque no me va a pasar. Uh-huh. O sea, la tengo tan clara que no. O sea, no es un miedo para mí. Uh-huh. Aunque en mi familia siempre ha habido estos baches, ¿no? Uh-huh. Pero yo doy muchísimo y recibo muchísimo y ya se volvió en un estilo de vida y tengo un equipo de trabajo increíble. Ellas me respaldan, yo las respaldo. Para esto son puras mujeres. Me encanta. Sí. Estamos locas. Y trabajar con nosotros es un tema. Pero bueno. Pero así nos amamos. Así nos amamos y nos respetamos y somos muy felices. Bueno, estaba en la parte de la parte física, ¿no? De mi hermano, de cómo cuando no había dinero, me acuerdo que llegamos a es que yo estuve mucho con él, entonces casi que yo entendía lo que hizo. O sea, casi que dije, sí. No es para menos, te tardaste casi, porque sí estuvo cabrón. O sea, sí, nos metíamos a un psiquiátrico público y me decía, aquí me quedo, yo voy a hacer todo porque no me saquen, porque si me sacan me voy a morir. Entonces, me acuerdo que llegábamos a estos hospitales y no sé cómo, él era buenísimo, el don del habla lo tenía y se logró meter en el
bendito hospital público de psiquiatría. Ajá. Y se logró colar. Y ojo, en el hospital... Pero él estaba buscando por su salud. Él me dijo, en esa ocasión me dijo, es la última oportunidad que tengo. Wow. Aquí me meto y me quedo. Porque si no, no la voy a hacer. Y le dije, yo te apoyo. Órale, vas. Y yo afuera esperando a ver para que no me lo fueran a rechazar, ¿no? Así de, vuélvalo a meter. Y sí que se hacía el que... No, o sea, y se logró meter, se logró colar y se logró quedar. Y le dieron tratamiento y estuvo bien un tiempo, pero sí llegó un momento en que ya no, o sea, el cuerpo deja de dar, o sea, y son tantos trancazos y de tener dinero, luego ya no tener, de que, o sea, en verdad se comía el pan del hot dog del Seven y era lo que había de comer. Entonces, esas opulencias y luego así... Y lo que Sí, lo mató fue no ver a sus difícil. hijos, la verdad. O sea, hoy que soy mamá, digo, me quitan a mis hijos y me muero. No, pero tampoco la juzgo a ella, en absoluto, porque yo no sé si al hacer eso ella a lo mejor rompió con... Sí, claro que dices, cada Con la quien tiene su porque historia. ella le creó, no sé, no sé, no soy quien para juzgar, cada quien. Cada ¿no? quien. ¿Cómo haces, Wendy? Y eso de verdad... O sea, tienes una historia de mucho dolor, pero la platicas con mucho amor. Sí. O sea, es una historia que has abrazado, que te ha construido. Y así desde el amor la cuentas y así la aceptas y ya no tienes miedo de hablarla. No. ¿Cómo le haces para transmitir esa paz? Pues justo por eso decidí, o sea, cuando sale toda esta idea que salió de una persona que se cruzó en mi camino a penitititas y que las cosas se están dando y vamos fluyendo y estamos avanzando, le dije, oye, es que traigo una inquietud. Le digo, pero es que no sé si hablarlo porque no quiero cruzar esa línea del morbo. Claro. Le digo, no quiero que la gente sepa la historia por morboso o que crean que yo me estoy subiendo al pedestal del suicidio para crear morbo y reflectores. El victimismo. ¿No? Pero sí quisiera contar la historia para prevenir a muchos, para ayudar a mis sobrinos que no veo, que, ojo, si escuchan esto, fuck, ¿no? O sea, Sepan. no sé cómo lo van a tomar. O sea, Sí, no sé claro. si esto está bien o mal, no sé. Pero pues yo quisiera que supieran la historia para que estuvieran alertas y que no se repita. No, y para como Porque- tú dices, yo sé que tengo tendencia a deprimirme. Es Entonces, en completa. cuanto me detecto el bajón, me obligo a hacer ejercicio. Sí. Porque sé que así me voy a activar. Entonces, tienes como estos mecanismos para decir, amo mi vida. Y es lo que te digo, o sea, tienes una historia de mucho dolor que la platicas con mucho amor, porque eres amante de la vida. Sí, Eres sí. amante de estar bien, eres amante de poder compartir, de que la gente se sienta bien. ¿Y Entonces, sabes de qué me he dado cuenta que soy amante? De ayudar, o sea, de que la gente saque lo mejor de ellos. O sea, de que, a ver, estás en el peor escenario. No es el peor. Órales, va, súbete, vámonos, adelante. O sea, sí trato de rodearme y a la vez, como decías, te empiezas a rodear de gente que trae lo mismo que tú. Sí, claro. Entonces se empieza a volver Sí, eso empiezas a una vibrar comunidad. todos como en el mismo... empezamos a agarrar la misma frecuencia. Agarrar la misma frecuencia, claro. No, y alguna de las doctoras con las que voy y así me dice, es que tú eres healer. Vete a saber de dónde Pues yo sacó creo eso. sí. Y me dice, sí, tú vienes a sanar gente. Y yo, pues ojalá, digo, con que también me sane yo, mi familia, pero si puedo ayudar, bien. Pero Creo que el primer paso es ese, justo hablar, decir las cosas como son, dejar de esconder, de ponerles otros nombres, de no hablar y decir esto pasa y pasa así y no está bien ni está mal, o sea, solo pasa y hay que estar alertas, a todo, a todas las señales que Y no hay que esconder la historia, y no hay que porque a esconder ver, la historia. mi papá, yo no sé mucho de la historia de mi papá, porque mi papá, por querer borrar muchas cosas que pues, rencores, no sé, nunca nos habló de su historia. Entonces yo crecí en esa historia, ¿no? Y ahorita mis sobrinos no tienen la historia de su papá. Su papá, claro. Entonces, a ver, ahorita hay muchos medios. Antes era, a ver, vete al periódico, a ver dónde fregado sacó la historia, ¿no? Sí. Hoy no, hoy está ahí. Todo. Googleas y ahí salgo, ay, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, como que es también preventivo, como para
ayudar. Ya más bien dicen, la historia está condenada a repetirse mientras no la conozcas. Entonces es básico y son esos temas difíciles, esas conversaciones difíciles que uno de niño ni siquiera te atreves a cuestionarle a tus papás. O sea, así es la vida y punto. Pero cuando ya eres más grande y te van platicando y tú vacilando y te descubres hasta en el... Pues es que puede ser que tu bisabuela tenía como algo parecido a lo que tú y lo vas descubriendo de pronto de a poquito. Hasta es sanador, ¿no? De repente es como decir, ok, yo ya no quise eso. Porque te enfrentas muchas veces a las mismas situaciones y si tomas un camino distinto, ya sanaste tu historia y ya sanaste a lo que ahora tanto se habla, tu linaje, ¿no? Entonces ya es como, pues a lo mejor se sacrificaron para que nosotros pudiéramos vivirlo bien. Yo así lo veo. Ellos tuvieron que sacrificarse para poder yo estar hoy aquí, ser feliz, estar con la familia con la que estoy, con mis hijos, con lo que siempre quise, pero además profesionalmente desarrollada, plena. Entonces, sí, mi hermano se tuvo que sacrificar para yo poder ser quien soy hoy. Entonces yo ya no me voy a sacrificar. Yo al contrario, ahora vamos a armar de herramientas a la siguiente generación de que uno trata de ser la mejor mamá, pero... Uno es la mejor mamá con lo que tiene. Hago lo mejor que puedo con lo que tengo y le digo, de la mano, de la oreja o de los pelos, vamos a bañarnos. Como ¿De qué quieres? niño. Tú dime, niño. Y el otro... El otro día que platicábamos, nos dijiste una frase que me llamó mucho la atención, de que los errores se cometen porque no vives en la realidad correcta. Es que, a ver, porque yo lo viví así, ¿no? O sea, vienes de un estilo de vida y pasa muchísimo, más de lo que nos imaginamos. Vienes de una realidad, de un estilo de vida económico con ciertas comodidades. Así era, ¿no? Privilegios. O sea, así te toca, pues así fue. Es que ni siquiera lo ves como privilegio. O sea, no. Y a ver, si las cosas se ponen difíciles, hay que ajustarse y hay que ver la realidad y decir, a ver, no puedes seguir en el mismo club con la misma... Hay que ajustarse. Yo siento que muchos, si hubiéramos vivido la realidad que realmente era, nos hubiéramos ahorrado muchos errores y muchos dolores que vinieron por querer estar a fuerza en el mejor hasta arriba como siempre. No tiene nada de malo estar un ratito abajo, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero no. O sea, en mi casa sí se trataba siempre de mantener una apariencia, estatus, ¿no? Que no tiene malo. Si no está yendo bien, vendes la casa, te vas a un departamento chiquito, te cambias de colonia. Pero no, ahí estamos todos tratando de mantenernos. ¿Qué va a decir la chica escorcuera? Sí, entonces, ¿no? Y en la mejor escuela. Y yo lo veo con muchísimas de las familias con las que crecí, en la escuela a la que crecí, que ahí están, puta, y yo digo, con razón el esposo tiene el genio que tiene, o sea, para poder estar ahí tienen que producir, y empiezo a sacar cuentas y digo, no, una madre, yo también sería un ogro, o sea, pobre hombre, ¿no? Pero porque no se atreven a salir de esa realidad que es muy difícil, es muy dolorosa, o sea, es muy dura. O sea, es de las cosas más difíciles de aceptar. De decir. Y la verdad, la sociedad no es linda. O sea, yo tengo una amiga muy querida que ya no es cuarentona y por eso no puede venir al programa. Pero en pandemia, pues perdieron todo. Y ese perder todo implicó primero salte del club, ¿no? Y entonces, híjole, ya no perteneces a la bolita. Ya no vas todos los días al fútbol y a las prácticas, ya no eres señora del club. Y después de señora del club era, híjole, ya no alcanza para pagar la renta de Polanco. Entonces, pues vete a casa de la suegra. Y luego, pues por suerte las clases eran en línea, ¿no? Entonces, pues podías medio disfrazar el temita de que ya no vivías acá y entonces te tuviste que ir pues a otro lado. Y cuando regresan los niños a la escuela y dice, pues no puedo pagar la escuela. Y te lo juro que la sociedad es grosera.
Los niños la sufren cañón. Porque no, o sea, no se lo hace uno amable. La gente se acerca, como decías, por morbo, o híjole, mejor que no me vean porque vayan a pensar que soy igual, o es bien duro. O sea, yo sí vi eso que dices, y no dejan de ser buenas personas, y no dejan de aportarte en tu vida, y su valor no está en el dinero, ni en el medio en el que te vive. No, pero es que a nadie le gusta, más bien, a todo mundo le incomoda las cosas que no... Y es una cincuentona bien chingona. Cuando las cosas no son iguales, ¿no? O sea, como, no, se está sacando, se está saliendo del mundito perfecto, ya no va a ser señora del club, ya no va a ser, ay, ahora en vez de ir a tomar café acá vamos a tener que, ¿sabes? Uh-huh. Y de verdad esos son mundos burbuja, ¿no? Que tampoco los juzgo, o sea, pues no, ahí son muy cómodos también, pero, o sea, son pero padres. Como pasa con esos temas, o sea, pasa con todo. Si te incomoda tantito, la primera reacción es fúchila, rechazarlo, alejarlo. Porque no te quieres espejar ahí. Porque no te quieres espejar. Entonces, en verdad, si realmente conoces el detrás de cámara de muchas familias de acomodadas. Ajá. La están pasando bien mal. Por no aceptar tu realidad. No tiene malo tu realidad. Entonces yo a ese punto llegué en algún momento a decir, esta es mi realidad. Vivo hasta vivo muy lejos. Para mí cruzar periférico era salir de la Ciudad de México, ¿eh? Okay. Porque yo no me movía. Y ahorita vivo en Churubusco, por Tasqueña, feliz en mi casita. O sea, en la pandemia fui la más feliz porque las que vivían en departamento ahí te encargo, ¿no? No podían usar la alberca, el gimnasio. No. Yo podía poner mi alberca en el garaje. Yo sí me asoleaba. Sí. Pero empiezas a ver las cosas diferente. Y ahí es cuando dices, es que ¿por qué? Y empiezas a analizar el pasado y dices, es que pues ya, el hubiera no existe, ya. Pero si nos hubiéramos ajustado, a lo mejor no hubiéramos llegado a esto. No, pero otra vez. Ahí es cuando también quisiera que esto les resonara a muchísima gente de no pasa nada. No pasa nada. Acepta tu realidad. El primero que lo tiene que aceptar es uno. Duele. Es bien difícil, pero ya después. Y sabes que también la pandemia a mí me enseñó que ves mi closet y sí, las 800 bolsas de diseñador y no sé qué, porque aparte yo heredaba las de mi mamá, ¿no? Entonces no es porque yo me las comprara. Yo heredaba las de mi mamá. En la pandemia me la vi en pants, en chancla y en calcetín, porque luego ni la chancla traía uno. No, ahorita uno se pone tacones y ya no puedes caminar porque ya que te expandieron los pies. El pie se expandió y se desparramó. Sí, nos volvimos tamalitos todos. Entonces ahí fue cuando también dije, a ver, qué ganas de, ¿no? Y ya no necesitabas todas las bolsas de diseñador, ni los 30 pares de jeans, ni se veían. Andaba uno en pijama, no te cambiabas la playera para el Zoom y que no se notara. Pero y ya, sí, entonces, pues eso, aceptar la realidad, eso también. Y también aceptar la realidad es, estoy deprimido, no me siento bien. Claro. Necesito ayuda, o sea, eso es a lo que voy, que uno tiene que realmente... ¿Aprendiste a pedir ayuda? Aprendí a pedir ayuda, sí. Porque para salir del trancazo tras el trancazo y de aceptar todas esas dos realidades, porque primero tuviste que aceptarlas tú, que acomodarlas en tu mapa, ¿no? Tuviste que poder decir, pues sí, la pasé mal o la estoy pasando mal, porque al final todos los que somos amantes de las terapias, de todo tipo de terapias, al final buscas todo esto porque sabes que hay algo que no está bien. Sí. Y hasta que no resuenas con la terapia que ya la haces ahí, y luego igual te cambias y haces otra, pero cuesta mucho trabajo decir estoy pidiendo ayuda. Sí, no, yo quería entender, ¿no? Yo fui con tanatólogos, yo quería entender porque decía, o sea, no juzgo, me queda clarísimo por qué pasó, pero quiero ver si hay algo más allá de, ¿no? O sea, también muchas veces decía yo, esta historia del cielo existirá, no existirá, será, no es, no sé qué. Y me he topado con gente que me da la respuesta, es lo más cañón, ¿no? Y el otro día lo platicaba, tenía a mi hijo en una escuela muy católica, lindísima, me tocó una generación hermosa, con familias lindísimas.
y estábamos platicando las señoras y ay, ya soy señora. Ya lo sé. Sí, eres señora y cuarentona, ¿eh? No nada más señora. Y les digo, ay, es que fíjense que últimamente estoy conociendo a gente que se puede comunicar con gente que ya murió. Entonces, sí. Ahorita tengo 3 cercanas que resulta que, pues por ahí, ¿no? No, pues es que yo creo que porque tú abres eso, entonces, pues quizá, no sé. Pero otra vez somos un radiecito que vamos sintonizando con lo que vamos necesitando. Y son como estas burbujas donde tú vas creando tus nodos. Tus nodos, de claro, información. Claro. Totalmente. Entonces yo ya entendí que la persona que muere no, o sea, sigue aquí, entonces, y me empiezo a conectar con gente que resulta que también, y que además se comunican con, y entonces, y empiezas a descubrir una serie de cosas que nunca acaba. ¿Y ya encontraste paz? ¿Eres alguien que vive en paz? Vivo en paz. Siempre quiero más. O sea, bueno. Todo, ¿no? O sea, sí, no ambiciosa, pero me gusta saber, me gusta conocer, me gusta... Ahorita me compré un aparatito, no sé si han escuchado del Healy. Pues ahí estoy con el aparatito viendo cómo funciona. ¿Es el que te mide toda la parte cuántica? Ajá. Ya sé cuál es. Ya fui a mi terapia también de eso. Esto nunca con acaba. Nelia, que tú. Porque siempre hay algo más, siempre. Es ahí donde digo, no se vale quedarse en la ignorancia. Sí, claro, no se vale decir, No, es que así es porque así fue con el atrás. No se vale. ¿A tus hijos le cuentas la historia de su abuelo y la historia de su tío? Pues están chiquitos, tienen 5 y 2, ¿no? Entonces no, pues, ni idea. Pero no va a haber oculto, o sea, no hay por qué ocultarlo. No, mis sobrinas apenas se los dijeron hace poco a una, a ver si la otra no lo está yendo ahorita. Oh, Dios, me van a mandar la terapia, me van a mandar pagar la terapia, la factura de la terapia. Pero pues también lo necesitan saber. Claro. O sea, no es algo secreto. O sea, yo, eso sí, antes de venir aquí le dije, mamá, voy a hacer esto. Y dije, ay, a ver cómo lo toma. Me parece muy bien. Dije, ándale. Mira aquella que... Pues mira, ahí está. Aquí la healer, también vas a sanar. Vienes a hablar también para sanar a tu mamá. Sí, la verdad es que sí. Y sí hay que darle para adelante, no hay de otra. ¿Crees que es eso que dicen que la familia es lo que nos define, es cierto? ¿O crees que tú puedes definir tu propia realidad? No importa en qué familia hayas. Uno redefine su realidad 100% y cada vez lo vemos más. Porque cada vez vemos a los chavos más diferentes a los papás, ¿no? O sea, por eso ahora está pasando que si el niño que era niña, o sea, cosas que solamente los chavos entienden, ¿no? O sea, a mí me cuesta trabajo entenderlo. Imagínate a mi mamá. Sí, ¿no? Entonces, hoy creo que eso de que la familia te define, pues sí te dan ciertas bases, te da la educación, te dan los valores, te dan muchas cosas muy buenas. O bueno, malas, no existe bueno o malo. Te dan muchas cosas, pero finalmente creo que el ser humano cada vez está siendo más autónomo, ¿no? Y cada vez desde chavititos están empezando a tomar decisiones que tú dices... Híjole, esto nunca se me había ocurrido. Demasiada información. Exacto, ¿no? Entonces, yo digo que nos dan ciertas bases, pero uno se redefine y solamente si tienes que guardar mucho las apariencias, seguirás en la misma caminito, ¿no? Y esta parte también de que hay que revisar muy bien las lealtades, a quién se las guardas, porque... También hay familias tóxicas, también hay, ¿no? O sea... Nosotras nos definimos como personas bien amables, pero seguro para alguien somos bien tóxicas. Seguro. O sea, al final es que todos somos tóxicos en algún punto y todos somos muy lindos. No, pero lo que voy es que muchas veces, sobre todo creo que en estas relaciones familiares, como que te vas comprando que, pues sí, la verdad es que era una bitch, pero pues... es mi tía, güey, ni modo. Se la aguanto y me la trago, ¿no? O sí, ya sé que mi mamá hace esto que está de la chingada, pero pues hasta si lo hace mi mamá, yo también lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, como que escudamos esta parte que es familia y de que le debemos algo
O sea, como que justificamos las malas acciones porque es familia. Porque es familia. No, pero ahorita ya tenemos sin el poder que de te decir, haga daño a ti, porque muchas veces te hace daño a ti mismo, ¿no? O sea, Claro. ya sabes, puta, vamos otra vez a casa de la tía Juanita, que ya sé que me va a chingar porque no me he casado, porque no tengo hijos, que es una súper culera, pero pues es que es la tía Juanita, güey. Por hay eso que ir, ¿no? cumpleaños. Y Es hay su que invitarla a la cumpleaños. primera Y es familia, comunión. y la familia siempre primero antes que cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que tenemos también que revisitar esa parte que nadie tiene que estar en donde no quiere estar, no importa que seas en tu familia. Y es un tema, ahí sí, lo que he vivido y lo que he estudiado y lo que empiezas a vibrar en un cierto nivel en el que no es que tú los rechaces, es que ellos se van a ir yendo. Sí. O sea, quien no esté vibrando a tu nivel, se va a ir. Y no busques que regrese porque no va a regresar, porque ya no van. Ya no. Ya no encajas. Y pasa con los más cercanos. O sea, a quien le está costando ahorita, bueno, quien lo está pasando ahorita sí es mi esposo. O sea, tenía gente muy cercana y él está empezando a evolucionar muchísimo, está empezando a hacer terapias, a hacer todo este tipo de cosas. Y se están alejando están muchas quedando atrás, personas, claro. que él era lo más sagrado. Y es tranquilo, o sea, suelta porque es una cuestión de evolución, de vibración, de no sé, así lo veo yo. Y solitos, y te vas quedando con la gente que va vibrando lo mismo que tú. Es como que es duro porque tenemos esta parte de ego, ¿no? O sea, decir, ay, pues quiero estar ahí o quiero seguir perteneciendo a eso. Pero a mí alguna vez en una de mis terapias, ya no sé de qué, me dijeron, no has acabado de estar ahí y por eso esa relación no se termina. Entonces, y es real, o sea, inclusive hasta en las relaciones de pareja y ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y hay veces que puedes terminar muy rápido, no regresas. Hay veces que vas, vienes y es porque no has acabado de estar ahí. El día que de verdad dejas de resonar en eso y alguno de los hace la evolución, no hay forma de que vuelvas. Y duele. Y duele, pero empiezas a ver cambios reales. Empiezas a ver cambios reales y empiezas a agradecer el tiempo que estuviste ahí aprendiendo. No reprochas. Exacto. También eso es como, pues sí duele el ego, sí duelen las aprensiones, sí duelen los lazos, pero también aprendes a soltar. Ya sé que ya ahí no es mi lugar y no hay forma de que lo busque porque no pertenezco ahí, ¿no? Entonces, eso creo que da mucha paz cuando lo empiezas a entender. Pero duele. Exacto. Pero hay que aceptar que eso duele. Mucho. No, o sea, que es el punto básico del que hemos hablado muchísimo, es reconocer ese dolor para poder pasar el dolor. O sea, si de entrada no nos damos permiso de reconocer que duele, nos lo vamos a tragar, lo vamos a callar, lo vamos a disfrazar, lo vamos a ocultar y ahí va a estar. Hasta que un día te quitan la vesícula. Yo siempre pongo mi ejemplo de mi vesícula. Sí, es cierto. Oye, es una cosa. ¿Qué consejo le darías a una persona que está pasando por una situación de suicidio en un círculo muy cercano? O sea, en la familia, o sea, como... La verdad no me siento con el conocimiento porque es que si le dices, no, es que intenta que... ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran a ti? Pues que no eres culpable, nada más. O sea, lo único que tienes que entender es que no es tu culpa y no es tu responsabilidad. Porque no puedes hacer nada. O sea, no hay un manual. Claro. ¿No? Pero pues creo que eso es lo más importante, porque además creo que es lo que al final más te jode. Sí. La culpa y el yo pude haber salvado, yo pude haber... Pues lo pude haber evitado. Lo dijiste muy clarito, decir, revisas el Instagram y ves que Ahí hay está. señales y ¿por qué no me di cuenta? Porque no es tu responsabilidad, porque también lo dijiste, cuando toman la decisión lo van a hacer. Tarde o temprano lo van a hacer. Así es. ¡Wow! Doloroso, pero sí. Pero cierto. Dentro de todo esto, y tus reinvenciones y de contar tan amorosamente y de abrazar tu historia, en tus poquitos 40, porque no crean que es una cuarentona muy avanzada, todavía se están estrenando sus 40. ¿Cuál es tu superpoder de los 40? La humildad.
Yo sí me considero sumamente humilde porque nunca lo sé todo, nunca tengo la respuesta de todo. Siempre quiero aprender más, siempre quiero conocer más de la gente, siempre quiero más. Entonces, cuando uno no se cree el sabelo todo, el ya llegué, hasta aquí llegué. El tortas de jamón, diría Rodrigo Garduño, al que ya citamos de 54D. No eres el tortas de jamón. Te crees el tortas de jamón. Y a mí me llegó a dar clases y velo. O sea, él es un ejemplo de futbolista que ya no tenía ni para dónde y de repente ahorita ya tiene estudios en Nueva York, en Miami, le está yendo fregón. Se reinventó. Ay, wow. Entonces es la humildad de decir, pues yo estoy para aprender y yo estoy para enseñar y buscar y no, siempre ser humilde, la verdad. Ok. Ay, cuarentonas, de verdad. Híjole, Wandy, se me fue este episodio como agua. Me tuviste muchas veces y aquí que nos tenemos cerquita, ustedes no lo ven porque no están tan cerquita, pero se nos hicieron agüita los ojos muchas veces y eso pasa cuando se habla de corazón, cuando se exponen las verdades y cuando nos dejamos ser vulnerables, porque saben que mucha de nuestra fuerza radica en eso, en aceptar que somos vulnerables. Así que no importa de verdad todo eso que nos han dicho, el camino lo elegimos conforme vamos caminando y es decisión solo nuestra elegir en el que disfrutemos más del viaje. Siempre tenemos la opción de cambiar y de romper con los patrones, de enterrar todos esos simbolismos que a veces nos atan, porque eso ya no nos acomoda y además en que es súper válido. Se vale decir, con esto yo ya no quiero. Y no solo es válido, sino que además es muy necesario para poder seguir creciendo. Así que quítense la pena y atrévanse a romper con todo aquello que no les acomode, porque ¿saben qué? A nadie le debemos nada y nuestra responsabilidad es ser felices y dejar de cargar con todo lo que no nos corresponde. Wandy, muchísimas gracias por venir y por recordarle a todas nuestras cuarentonas que el poder no está en la perfección, el poder no está en el estatus, el poder no está en las apariencias, sino en aceptar lo imperfecto para poder transformarlo en algo mejor. Así que de verdad, muchísimas gracias. Eres, como diría Ale Castillo, que nos la trajo para acá. Ay, dale. Muchas gracias, de veras, gracias por venir. Podríamos quedarnos aquí como tomando cervezcos como 17 horas, filosofando todavía 2 horitas más, pero pues ya, tenemos que irnos. No, antes, sin agradecerles a todas las cuarentonas y recordarles que siempre se quieran mucho y se cuiden más y que ya saben que si nomás no pueden, acá andamos para cacharlas y mandarlas de regreso al ruedo. Las queremos, cuarentonas, no se olviden de la campanita, darnos estrellas, seguirnos en redes, ya saben que nos encuentran como Cuarentonas Power. Cuéntanos por allá qué cosas pensaban normales de sus familias, que después se dieron cuenta que no eran tan normales. Gracias eternas a Brincacharcos. Llamen ya si necesitan campañas, eventos o cualquier cosa que se les ofrezca. Gracias a la Nice Studio por ayudarnos siempre a reinventarnos. Santifer, gracias totales. A nuestras mañosas familias de las que venimos y las que estamos formando por ser siempre imperfectas. Los amamos al infinito y más allá. Y como decía mi abuelita, ya se nos acabó el 20, así es que nos vemos el próximo martes. ¡Adiós! Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.